El sol de junio caía despiadadamente sobre la ciudad de Oaxaca, tiñendo las paredes de adobe y cantera verde con tonos dorados que hacían que todo pareciera estar en llamas. En el barrio de Xochimilco, escondida detrás de muros coloniales cubiertos de bugambilias rojas y blancas, se encontraba la hacienda del Jardín Eterno, una propiedad que había pertenecido a la familia Mendoza durante 5 generaciones. Pero los lugareños tenían otro nombre para ese lugar, uno que susurraban con mezcla de fascinación y temor: el Jardín de Sangre. Sofía Reyes llegó a Oaxaca en un autobús destartalado que había tardado 8 horas desde la Ciudad de México, con todo lo que poseía metido en 2 maletas y una mochila. Tenía 28 años, cabello castaño oscuro que le caía en ondas naturales hasta los hombros, y ojos verdes que habían visto demasiado dolor para alguien tan joven. Había aceptado el trabajo como restauradora de jardines históricos porque necesitaba escapar de su prometido infiel, de su carrera estancada, de una vida en la capital que se había vuelto asfixiante como el smog que cubría la ciudad cada mañana. Si te está gustando esta historia, te invito a suscribirte al canal y déjame un comentario contándome desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para continuar trayéndote historias como esta. El contacto que la había contratado, un abogado llamado licenciado Torres, le había explicado por teléfono que la hacienda había estado abandonada durante 15 años desde que el último Mendoza, un hombre solitario y enigmático llamado Salvador, había desaparecido sin dejar rastro. Ahora, un heredero distante había aparecido reclamando la propiedad, y como parte de los requisitos para la declaración de patrimonio cultural, el jardín necesitaba ser restaurado a su gloria original. «Es un trabajo de 6 meses», había dicho Torres con voz profesional, pero con un trasfondo de inquietud que Sofía había notado pero ignorado. «La paga es excelente. Incluye alojamiento en la casa del jardinero dentro de la propiedad. Pero debo advertirle, señorita Reyes, el lugar tiene una reputación. La gente del pueblo dice cosas. Si es supersticiosa, tal vez este no sea el trabajo para usted». Sofía no era supersticiosa. Creía en la ciencia, en la botánica, en el trabajo duro. Las leyendas y los cuentos de fantasmas eran para turistas y gente sin educación, así que había aceptado sin dudarlo, desesperada por poner distancia entre ella y los escombros de su vida en la capital. El taxi la dejó frente a las enormes puertas de hierro forjado de la hacienda. Estaban parcialmente abiertas, oxidadas por años de abandono, con enredaderas trepadoras que las cubrían como si la naturaleza intentara reclamar lo que los humanos habían abandonado. Sofía empujó una de las puertas con esfuerzo, el metal chirriando de forma inquietante en el silencio de la tarde. Lo que vio al otro lado la dejó sin aliento, pero no por belleza, sino por devastación. El jardín que una vez debió ser magnífico, ahora era un paisaje apocalíptico de plantas muertas y moribundas. Rosales silvestres habían crecido descontroladamente, sus ramas espinosas entrelazándose para formar barreras impenetrables. Fuentes coloniales estaban secas y agrietadas, llenas de hojas podridas y agua estancada. Estatuas de mármol, algunas representando santos y otras figuras mitológicas, yacían rotas entre la maleza, cubiertas de musgo y líquenes. Pero lo más perturbador eran las rosas. A pesar del abandono, a pesar de que todo lo demás estaba marchito y muerto, había rosas floreciendo por todas partes. Rosas de un rojo tan profundo que parecían casi negras, con pétalos que brillaban como si estuvieran mojados con algo más denso que rocío. Sofía se acercó a una de ellas, fascinada a pesar de la inquietud que sentía. Cuando extendió la mano para tocarla, una espina la pinchó,
y una gota de sangre brotó de su dedo. «No debería tocar esas rosas sin guantes», dijo una voz masculina detrás de ella, haciéndola saltar de susto. Sofía se giró bruscamente y se encontró frente a un hombre que parecía haber surgido de las sombras mismas del jardín. Era alto, probablemente de unos 35 años, con cabello negro que le rozaba los hombros y ojos tan oscuros que parecían no tener pupilas. Su piel era pálida, inusualmente pálida para alguien en Oaxaca, y vestía ropa completamente negra que parecía de otra época: pantalones de lino, camisa con botones hasta el cuello, botas de cuero gastadas. Había algo en su presencia que era simultáneamente magnético y amenazador. «¿Quién es usted?», preguntó Sofía, su corazón latiendo acelerado no solo por el susto, sino por algo más que no podía identificar. «Podría hacerle la misma pregunta», respondió el hombre, una sonrisa apenas perceptible jugando en sus labios. «Pero creo que ya sé quién es. La restauradora de jardines que contrató Torres, Sofía Reyes». La forma en que pronunció su nombre hizo que un escalofrío recorriera su columna. «Sí, soy yo. ¿Y usted?» «Mi nombre es Daniel Mendoza. Soy el heredero de esta propiedad». Sus ojos se posaron en el dedo de Sofía, donde todavía brotaba sangre. «Las rosas tienen sed. Siempre han tenido sed». Sofía se llevó el dedo a la boca instintivamente, saboreando el sabor metálico de su propia sangre. «El licenciado Torres no mencionó que el propietario estaría aquí. Dijo que vivía en Europa». «Viví en Europa durante años, pero cuando supe que finalmente habían declarado legalmente muerto a mi tío Salvador, supe que era tiempo de regresar». Daniel se movió más cerca y Sofía pudo oler algo en él. No colonia ni jabón, sino algo más primordial, como tierra húmeda y flores en descomposición. «Este jardín era el orgullo de mi familia durante generaciones. Mi bisabuelo lo plantó hace más de 150 años, usando técnicas que trajo de España y que mezcló con el conocimiento botánico de los indígenas locales. Cada planta, cada árbol, tiene una historia». «¿Incluyendo las rosas?», preguntó Sofía, fascinada a pesar de su incomodidad. La expresión de Daniel se oscureció. «Especialmente las rosas. Son rosa sangre, una variedad que mi bisabuelo creó mediante injertos imposibles. Combinó rosas europeas con una planta local que los zapotecas usaban en rituales de sangre. Dicen que las primeras rosas que florecieron fueron regadas con sangre humana, que por eso tienen ese color, ese olor, y por eso nunca mueren, sin importar cuánto se descuide el jardín». Sofía rió nerviosamente. «Eso es solo una leyenda, seguramente. Botánicamente hablando, las rosas son resistentes, pero no inmortales. ¿Está segura?». Daniel señaló alrededor del jardín devastado. «Todo aquí está muerto o moribundo, excepto las rosas. Han estado floreciendo durante 15 años sin agua, sin cuidado, sin nada excepto lo que sea que las alimenta». Un silencio incómodo cayó entre ellos. Sofía rompió el contacto visual primero, mirando hacia la casa grande que se alzaba al fondo del jardín, una estructura colonial de 2 pisos con balcones de hierro forjado y ventanas con contraventanas cerradas. «El licenciado Torres dijo que me alojaría en la casa del jardinero. Está al otro lado del jardín. Le mostraré el camino, aunque advierto que tendremos que atravesar el corazón del jardín. Los caminos laterales están completamente bloqueados». Daniel comenzó a caminar y Sofía lo siguió, arrastrando sus maletas por el sendero cubierto de maleza. A medida que se adentraban más profundamente, Sofía sentía que la temperatura bajaba a pesar del calor del día. Las rosas crecían más densamente aquí, formando paredes vivientes de espinas y pétalos carmesí. Y había algo más, un sonido, apenas perceptible, como susurros o canciones distantes llevadas por el viento. «¿Oye eso?»,
preguntó deteniéndose. Daniel no se detuvo. El viento en las hojas. Este lugar juega trucos con los sentidos, especialmente para los recién llegados. Se acostumbrará. Pero Sofía no estaba tan segura. Los susurros parecían formar palabras, nombres, súplicas. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo al cansancio del viaje y al calor. Finalmente llegaron a una pequeña casa de piedra medio escondida detrás de un enorme árbol de jacaranda. Era modesta, pero encantadora, con una puerta de madera azul y ventanas con marcos blancos. Daniel sacó una llave antigua del bolsillo y abrió la puerta, que se abrió con un crujido. El interior estaba sorprendentemente limpio, como si alguien hubiera estado cuidando el lugar. Había una sala de estar con chimenea, una pequeña cocina, un baño, y en el segundo piso, según Daniel le explicó, un dormitorio y un estudio que podría usar como espacio de trabajo. Torres se aseguró de que tuviera electricidad y agua corriente instaladas la semana pasada, dijo Daniel, dejando las maletas de Sofía en el suelo. También hay wifi, aunque la señal es irregular. El pueblo está a 20 minutos caminando si necesita provisiones. Gracias, respondió Sofía sintiendo súbitamente lo exhausto que estaba. ¿Cuándo quiere que comience con el trabajo? Mañana es suficiente. Necesita descansar. Daniel se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Señorita Reyes, una cosa más. No salga al jardín de noche. Las cosas se mueven en la oscuridad aquí, y no siempre son animales. Antes de que Sofía pudiera responder, él ya había desaparecido en las sombras alargadas del atardecer. Sofía cerró la puerta y se recostó contra ella, su corazón latiendo rápidamente. Solo son supersticiones, se dijo a sí misma en voz alta. Leyendas locales para asustar a turistas. Pero mientras desempacaba sus cosas y preparaba una cena simple de lo que había traído en su mochila, no podía sacarse de la mente la imagen de esas rosas imposiblemente rojas, ni la manera en que Daniel la había mirado, como si supiera secretos sobre ella que ni ella misma conocía. Esa noche, a pesar del cansancio, Sofía no pudo dormir. Yacía en la cama del segundo piso, escuchando los sonidos nocturnos del jardín, y los susurros estaban allí nuevamente, más claros ahora en la quietud de la noche. Esta vez, definitivamente sonaban como voces, múltiples voces, algunas masculinas, algunas femeninas, todas hablando en español, pero en dialectos y acentos que parecían de diferentes épocas. Se levantó y fue a la ventana, mirando hacia el jardín bañado por la luz de la luna. Las rosas parecían brillar con luz propia, pulsando suavemente como corazones latiendo, y entonces vio algo que hizo que la sangre se helara en sus venas, figuras moviéndose entre las rosas. No eran animales ni sombras proyectadas por las nubes. Eran formas humanas, translúcidas y etéreas, flotando sobre el suelo, sus manos extendidas hacia las flores como si las estuvieran acariciando. Sofía retrocedió de la ventana, su respiración acelerada. «No es real», susurró. «Es solo mi imaginación, el estrés, el viaje». Se obligó a regresar a la cama, cerró los ojos con fuerza y eventualmente, de pura exhaustión, se quedó dormida. La despertó el sol entrando por la ventana y el canto de pájaros. Se vistió rápidamente con ropa de trabajo, jeans resistentes, botas, una camisa de manga larga y guantes gruesos, y bajó a la cocina a preparar café. A la luz del día, sus miedos de la noche anterior parecían ridículos. Era una científica, una profesional. No iba a dejarse intimidar por historias de fantasmas y leyendas locales. Después del desayuno, tomó su cuaderno de campo, cámara y herramientas básicas y salió a comenzar su evaluación del jardín,
Necesitaba documentar cada sección, identificar las especies presentes, determinar qué podía salvarse y qué necesitaba ser reemplazado, y crear un plan de restauración detallado. El jardín era enorme, probablemente 5 hectáreas en total, y estaba dividido en secciones que alguna vez habían tenido temas distintos. Había restos de lo que parecía haber sido un jardín formal francés con setos geométricos ahora salvajes. Un área que probablemente fue un huerto de hierbas medicinales. Una sección con árboles frutales que todavía producían naranjas, limas y granadas a pesar del abandono. Y en el centro, dominando todo, estaba el Jardín de las Rosas, un espacio circular rodeado por una arcada de piedra cubierta de enredaderas, con una fuente monumental en el medio. Sofía se acercó cautelosamente a esta área central. Las rosas crecían aquí en profusión casi obscena, sus tallos tan gruesos como brazos humanos, sus flores del tamaño de platos. El aroma era embriagador, dulce, pero con un toque metálico que le recordaba a la sangre. En el centro de la fuente seca había una estatua, no un santo o figura mitológica, sino una mujer con vestido largo, su rostro mirando hacia arriba con expresión de éxtasis o agonía. Era difícil decir cuál. Hermosa, ¿verdad? La voz de Daniel la sobresaltó nuevamente. Necesitaba dejar de aparecer así de la nada. Me preguntaba cuándo aparecería, dijo Sofía, tratando de sonar molesta más que asustada. ¿Quién es ella? La mujer de la estatua. Daniel se acercó, sus pasos silenciosos sobre la hierba muerta. Se llamaba Catalina. Fue la primera esposa de mi bisabuelo, Tomás Mendoza. Murió joven, tenía solo 25 años, en circunstancias misteriosas. Esta fuente fue construida en su memoria, y este jardín de rosas plantado sobre su tumba. Sofía lo miró con ojos grandes. ¿Su tumba? ¿Está enterrada aquí? Directamente bajo la estatua. Alrededor de ella, en un círculo de 10 metros, están enterrados los cuerpos de todos los Mendoza que han muerto desde entonces. Este no es solo un jardín, señorita Reyes, es un cementerio familiar, y las rosas beben de los muertos. El horror que Sofía sintió debe haber sido evidente en su rostro porque Daniel rió, un sonido bajo y sin humor. Ahora entiende por qué el pueblo lo llama el jardín de sangre. No es solo una metáfora poética. Las raíces de estas rosas literalmente se alimentan de los cuerpos enterrados aquí. Por eso nunca mueren. Por eso su color es tan intenso. Y por eso dicen que quien es enterrado aquí nunca descansa realmente. Su esencia, su alma, queda atrapada en las flores. Sofía retrocedió de las rosas como si hubieran intentado morderla. Esto es enfermizo. ¿Por qué querría alguien hacer algo así? Mi bisabuelo estaba loco de dolor después de la muerte de Catalina. Según los diarios familiares que encontré, ella fue asesinada, envenenada por una amante celosa. Tomás juró que mientras las rosas florecieran, Catalina viviría a través de ellas. Contrató a un botánico y a un curandero zapoteca y juntos crearon estas aberraciones. Y funcionó, al menos según él. Decía que podía escuchar la voz de Catalina en el susurro de los pétalos, que podía sentir su presencia cada vez que entraba al jardín. Eso es locura, susurró Sofía. ¿Lo es? Daniel la miró intensamente. Usted las escuchó anoche, ¿verdad? Las voces, las vio, las figuras entre las rosas. No se moleste en negarlo, está escrito en su rostro. Sofía no respondió. No podía, porque él tenía razón. Había visto algo, había escuchado algo. Y parada aquí ahora, a la luz del día, con el conocimiento de que estaba de pie sobre tumbas, sobre cadáveres que alimentaban plantas imposibles, no podía simplemente descartarlo como imaginación. ¿Por qué me contrató para restaurar esto?,
preguntó finalmente. Si es un cementerio, si es lo que dice que es, ¿por qué no simplemente dejarlo en paz? Porque necesito romper la maldición, dijo Daniel, y por primera vez ella vio algo vulnerable en su expresión. Mi familia ha estado atrapada en este lugar durante generaciones. Mi tío Salvador fue el último guardián del jardín. Pasaba cada momento de vigilia aquí, hablando con las rosas, escuchando a los muertos. Eventualmente se volvió tan consumido que una noche simplemente caminó hacia el jardín y nunca salió. Encontraron su ropa al día siguiente, vacía, como si simplemente se hubiera desvanecido. Y apareció una nueva rosa, una rosa blanca con vetas rojas, creciendo exactamente donde había estado parado. Sofía sintió náuseas. ¿Está sugiriendo que las rosas lo consumieron de alguna manera? Estoy diciendo que este jardín está vivo de maneras que la ciencia no puede explicar. Y estoy diciendo que cada generación de mi familia ha sacrificado algo a este lugar: tiempo, cordura, vidas. Yo soy el último Mendoza. No tengo hijos, no quiero tener hijos. Quiero que esta línea termine conmigo. Pero para hacer eso, necesito liberarnos. Y creo que la clave está en restaurar el jardín completamente, traerlo de vuelta a su estado original, y luego realizar un ritual para deshacer lo que mi bisabuelo comenzó. ¿Un ritual? Sofía casi rió por lo absurdo de todo. Esto es una locura. Yo soy botánica, no bruja o exorcista o lo que sea que necesite. Usted es exactamente lo que necesito, insistió Daniel, dando un paso más cerca. Estaban ahora a solo centímetros de distancia, y Sofía podía ver que sus ojos no eran completamente negros. Había matices de marrón oscuro y verde, como tierra fértil. Necesito a alguien que entienda plantas, que pueda trabajar con ellas, que pueda conectarse con ellas. Y usted tiene algo más. Puedo sentirlo. Hay dolor en usted, una herida reciente. Las rosas responden al dolor, responden a la sangre. Sofía debería haberse alejado, debería haber empacado sus cosas y tomado el siguiente autobús de regreso a la Ciudad de México. Pero no lo hizo. En parte porque necesitaba el dinero desesperadamente, en parte porque a pesar de todo, estaba fascinada. Pero mayormente porque cuando Daniel la miraba así, como si pudiera ver directamente en su alma, algo dentro de ella respondía, algo oscuro y hambriento que no sabía que poseía. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma. 6 meses hasta el aniversario de la muerte de Catalina. El ritual solo puede realizarse en esa fecha, el día en que todo comenzó. Daniel sonrió, y fue una sonrisa genuina esta vez, llena de alivio. Gracias, Sofía. No sabe lo que esto significa. Era la primera vez que la llamaba por su nombre sin el título formal, y el sonido de su voz, diciendo Sofía, envió un escalofrío completamente diferente por su columna, uno que no tenía nada que ver con miedo. Los siguientes días cayeron en una rutina extraña, pero estructurada. Sofía trabajaba desde el amanecer hasta el atardecer, documentando meticulosamente cada sección del jardín, tomando muestras de suelo, identificando especies. Daniel aparecía regularmente, a veces ayudando físicamente con tareas pesadas como mover piedras o podar ramas muertas. Otras veces, simplemente observando y contando historias sobre su familia. Sofía aprendió que los Mendoza habían sido una familia poderosa en Oaxaca, terratenientes con conexiones políticas que se remontaban a la época colonial. Habían sobrevivido a revoluciones y cambios de gobierno, manteniéndose neutrales, pagando sobornos cuando era necesario, casándose estratégicamente. Pero también habían sido conocidos por su excentricidad. Varios miembros de la familia habían mostrado interés en ocultismo, en prácticas indígenas prohibidas, en mezclar ciencia con superstición.
Mi bisabuelo no fue el primero en experimentar con lo imposible, explicó Daniel una tarde mientras descansaban bajo la sombra de un aguacate centenario. Pero fue el más exitoso, o el más maldito, dependiendo de cómo lo veas. También aprendió sobre el propio Daniel. Había dejado México a los 18 años después de una discusión violenta con su tío Salvador sobre el futuro de la propiedad. Había estudiado arquitectura en París, trabajado en restauración de edificios históricos en toda Europa, pero nunca había echado raíces en ningún lugar, nunca había tenido una relación duradera. Es como si este lugar me persiguiera sin importar dónde fuera, dijo con amargura. Cada vez que empezaba a sentirme cómodo en algún lugar, comenzaba a escuchar las voces nuevamente, a oler las rosas. Sabía que eventualmente tendría que regresar. Sofía entendía esa sensación más de lo que quería admitir. Su propio escape de la Ciudad de México había sido un intento de dejar atrás el dolor de la traición de su prometido. Lo había encontrado en su propia cama con su mejor amiga, dos personas en las que había confiado completamente. Pero el dolor la había seguido, anidándose en su pecho como una semilla oscura. Una noche, aproximadamente 2 semanas después de su llegada, Sofía estaba trabajando tarde en su estudio, revisando mapas históricos del jardín que Daniel había encontrado en los archivos familiares. Escuchó un golpe en su puerta. Cuando abrió, encontró a Daniel parado allí con una botella de mezcal y 2 vasos. «Pensé que podríamos usar un descanso», dijo con una sonrisa casi tímida. «Hay algo que quiero mostrarte». Compartieron el mezcal sentados en el pequeño porche de la casa del jardinero, el alcohol quemando suavemente mientras bajaba por su garganta. Daniel le contó sobre un diario que había encontrado, escrito por Catalina misma en los meses antes de su muerte. Ella sabía que iba a morir, dijo en voz baja. Había descubierto la aventura de su esposo y confrontó a la otra mujer. Pero en lugar de irse, decidió quedarse y luchar. En su última entrada escribió: «Si he de morir, no será en vano. Mi amor lo atará a este lugar para siempre. Nunca me olvidará. Nunca será libre». «Dios mío», susurró Sofía. ¿Ella planeó todo esto? ¿La idea de las rosas, del jardín cementerio? Creo que sí. Creo que Tomás pensaba que era su idea, pero que Catalina había plantado la semilla en su mente. Ella quería venganza, y la obtuvo. Lo maldijo a él y a todos sus descendientes. «Pero tú no hiciste nada malo», protestó Sofía, su mano encontrando la de él sin pensarlo conscientemente. «No es justo que cargues con su venganza». Daniel entrelazó sus dedos con los de ella, y el contacto envió electricidad a través de ambos. «¿Y tú?», preguntó suavemente. «¿Qué hiciste para merecer el dolor que cargas?». Sofía sintió lágrimas picando en sus ojos. No había llorado por la traición de su prometido. Había estado demasiado enojada, demasiado orgullosa. Pero ahora, con este extraño que se sentía menos extraño cada día, sintió que las barreras se rompían. «Nada», susurró. «No hice nada excepto amar a las personas equivocadas». Daniel se acercó más, su mano libre levantándose para tocar suavemente su mejilla, limpiando una lágrima que había escapado. «Entonces, somos 2 prisioneros de pecados que no cometimos». El momento se cargó con tensión. No la tensión incómoda de antes, sino algo más caliente, más peligroso. Sofía podía ver la pregunta en sus ojos, el deseo que estaba luchando por controlar, y se dio cuenta de que ella sentía lo mismo. En algún momento durante estas semanas, Daniel había dejado de ser su empleador misterioso y se había convertido en algo más. Alguien que entendía dolor, oscuridad, la sensación de estar atrapado por fuerzas más allá de tu control. «Esto es mala idea», murmuró Sofía, pero no se alejó. «Probablemente»,
acordó Daniel, inclinándose más cerca. Estamos en un jardín maldito, trabajando para romper un hechizo del que no estoy seguro de que sea real. Estamos ambos dañados. Hay 1000 razones por las que esto no debería pasar. Entonces dime por qué se siente como si fuera lo único correcto, susurró Sofía justo antes de que sus labios se encontraran. El beso fue tentativo al principio, exploratorio, pero rápidamente se profundizó, años de soledad y dolor vertiendo en el contacto. Las manos de Daniel se enredaron en su cabello mientras ella tiraba de él más cerca, el vaso de mezcal cayendo olvidado a un lado. Se besaron hasta que ambos estaban sin aliento, hasta que el aire nocturno se sentía cargado con más que solo el aroma de las rosas. Cuando finalmente se separaron, permanecieron frente contra frente, sus respiraciones mezclándose. «Quédate conmigo esta noche», susurró Daniel. «No quiero estar solo en esa casa grande y vacía». Sofía sabía que era peligroso, sabía que estaba cruzando una línea que no podría descruzar, pero asintió de todas formas, tomó su mano y lo dejó guiarla a través del jardín oscuro hacia la casa grande. La casa de los Mendoza era tan impresionante por dentro como prometía ser por fuera. Techos altos con vigas expuestas, pisos de mármol, muebles antiguos cubiertos con sábanas blancas como fantasmas esperando despertar. Daniel la llevó directamente a su habitación en el segundo piso, un espacio sorprendentemente moderno en contraste con el resto de la casa, con una cama grande, estanterías llenas de libros en varios idiomas y ventanas que daban al jardín. Hicieron el amor esa noche con una desesperación que bordeaba la violencia. 2 personas tratando de olvidar su dolor en el cuerpo del otro, tratando de afirmar su humanidad, su capacidad de sentir algo más allá de sufrimiento. Fue catártico y aterrador y perfecto en su imperfección. Después, yaciendo en la oscuridad con la cabeza de Sofía en el pecho de Daniel, escuchando los latidos de su corazón, ella susurró: «¿Qué estamos haciendo?» «Sobreviviendo», respondió él simplemente, «de la única manera que sabemos». Desde esa noche algo cambió entre ellos. Durante el día mantenían una apariencia de profesionalismo. Sofía trabajaba en el jardín, Daniel manejaba los aspectos legales de la propiedad, consultaba con abogados y contadores, pero cada noche se encontraban, a veces en la casa grande, a veces en la casa del jardinero. A veces hablaban durante horas sobre sus vidas, sus miedos, sus esperanzas. Otras veces solo se aferraban el uno al otro en silencio, encontrando consuelo en el contacto físico. El jardín respondía a su relación creciente de maneras extrañas. Las rosas parecían florecer más intensamente, su aroma volviéndose casi intoxicante. Sofía comenzó a tener sueños vívidos, no pesadillas, sino visiones. Veía a Catalina caminando por el jardín en vida, su rostro hermoso, pero sus ojos llenos de tristeza y rabia. Veía a Tomás, el bisabuelo de Daniel, tan consumido por la culpa que apenas parecía humano. Veía generaciones de Mendoza, cada uno añadiendo su propia historia de dolor al jardín. «Las rosas te están mostrando la historia», dijo Daniel cuando ella le contó sobre los sueños. «Estás conectándote con ellas de maneras que yo nunca pude. Es por eso que eres perfecta para esto. Ellas te han elegido». Pero los sueños se volvieron más oscuros a medida que pasaban las semanas. Comenzó a ver cómo Catalina había sido asesinada, veneno mezclado en su vino, por manos de su rival, su cuerpo convulsionando, sus labios volviéndose azules. Vio cómo en sus últimos momentos Catalina había murmurado palabras en un lenguaje que Sofía no reconocía, pero que de alguna manera entendía, palabras de atadura, de maldición, de amor tan intenso que se volvió tóxico. Ella no quería solo atraparlo a él,
le dijo Sofía a Daniel una mañana después de un sueño particularmente perturbador. Quería que todos los Mendoza sufrieran lo que ella sufrió: amor traicionado, confianza rota. Por eso ninguno de tus ancestros tuvo matrimonios felices. Por eso todos acabaron solos, obsesionados con el jardín. Daniel palideció. Mi tío Salvador nunca se casó. Mi padre murió solo después de que mi madre lo dejara. Mi abuelo tuvo 3 esposas y ninguna relación duró más de 5 años. Miró a Sofía con ojos llenos de miedo. Nosotros, lo que tenemos... No, Sofía lo interrumpió con fiereza, tomando su rostro entre sus manos. No dejaremos que ella gane. Vamos a romper esto y vamos a ser libres, los dos. Pero incluso mientras decía las palabras, sentía duda, porque los sueños le habían mostrado algo más, que Catalina no estaba actuando sola. Había buscado ayuda de una curandera zapoteca, una mujer que conocía los viejos caminos, las magias que precedían a Cristo y a los conquistadores. Esa magia no era algo que pudiera deshacerse simplemente restaurando un jardín. Sofía comenzó a investigar por su cuenta, viajando al pueblo para hablar con ancianos, buscando a curanderas que pudieran darle información. Finalmente encontró a una mujer de 90 años llamada Xochitl, que recordaba historias que su abuela le había contado sobre los Mendoza. La curandera que ayudó a la señora maldita era mi bisabuela, dijo Xochitl, sus ojos nublados, pero su mente clara. Ella se arrepintió después. Dijo que había liberado algo que no debería haber sido despertado. El amor de esa mujer no era amor. Era posesión, obsesión. Y cuando mezclas eso con sangre y tierra y las viejas palabras, creas algo que no puede morir. ¿Cómo se rompe?, preguntó Sofía desesperadamente. Xochitl la miró durante un largo momento. Solo puede romperse con un sacrificio igual. Alguien debe elegir libremente dejar ir amor, renunciar a posesión, ofrecer perdón donde se dio venganza. Pero eso requiere un corazón más fuerte que el que maldijo el lugar, y requiere sangre, no tomada por fuerza, sino dada libremente. Sofía regresó al jardín con la información, su mente dando vueltas. ¿Cómo podían ofrecer perdón por algo que no habían hecho? ¿Y qué significaba dar sangre libremente? El trabajo de restauración continuaba. Habían contratado trabajadores del pueblo para ayudar con las tareas más pesadas, reemplazando piedras rotas en las fuentes, podando árboles, reconstruyendo caminos. Pero nadie tocaba las rosas. Esas, Sofía insistió, debían dejarse hasta el final, hasta que estuvieran listos para el ritual. Para mayo, 5 meses después de su llegada, el jardín estaba casi irreconocible. Las áreas formales habían sido restauradas a sus diseños geométricos originales. Los árboles frutales habían sido podados y fertilizados. El huerto de hierbas replantado con especies medicinales tradicionales. Solo quedaba el jardín de las rosas, el corazón oscuro de todo. La relación de Sofía con Daniel también había evolucionado. Ya no era solo pasión desesperada o consuelo mutuo. Se habían enamorado, verdaderamente, profundamente, del tipo de amor que ella nunca había experimentado con su prometido. Daniel la veía, no la versión pulida que presentaba al mundo, sino su yo real, con todas sus inseguridades y miedos y cicatrices. Y ella veía en él no solo el heredero maldito, sino un hombre genuinamente bueno, tratando de romper patrones que no había establecido. Hacían planes para el futuro, como una vez que el ritual funcionara, podrían viajar juntos, tal vez establecerse en algún lugar nuevo, libres de las sombras del pasado. Sofía hablaría sobre abrir su propio negocio de diseño de jardines, Daniel sobre volver a la arquitectura, pero en un contexto que le importara. Pero esos planes se sentían frágiles, como si un viento fuerte
pudiera soplarlos. Porque a medida que se acercaban a la fecha del ritual, el 1 de junio, el aniversario de la muerte de Catalina, las cosas en el jardín se volvían más activas, más hostiles. Sofía era atacada por las rosas regularmente ahora, las espinas rasgando su ropa, arañando su piel. Las voces ya no eran susurros distantes, sino gritos, súplicas, acusaciones, y las figuras que veía de noche se volvían más sólidas, más reales. Una noche despertó para encontrar a una mujer de pie junto a su cama, joven, hermosa, con ojos llenos de odio. Supo instintivamente que era Catalina. «Él es mío», siseó el espectro. «Todos los Mendoza son míos. No te lo llevarás de mí». «Él no es tuyo», respondió Sofía, tratando de mantener su voz firme a pesar del terror. «Nunca lo fue, y tu amor era solo veneno desde el principio». Catalina gritó, un sonido que sacudió las ventanas y luego se desvaneció. Pero Sofía sabía que era una advertencia. La maldición no se dejaría deshacer fácilmente. La noche antes del ritual, Daniel y Sofía estaban en el jardín bajo la luna llena, preparando todo. Habían seguido las instrucciones que Xochitl les había dado, marcando un círculo alrededor de la fuente con sal, colocando velas en puntos cardinales, preparando ofrendas de copal, mezcal y flores. Y en el centro, junto a la estatua de Catalina, habían colocado un cuchillo ceremonial antiguo que Daniel había encontrado en los archivos familiares, la misma herramienta que se había usado en el ritual original. «Todavía no sé exactamente qué se supone que hagamos», admitió Daniel, su rostro iluminado por las velas parpadeantes. Xochitl dijo que las palabras vendrían cuando llegara el momento, pero... «Confía», dijo Sofía, tomando sus manos. «Hemos llegado tan lejos, lo terminaremos». Daniel la atrajo hacia él, sosteniéndola apretadamente. «Sofía, pase lo que pase mañana, necesitas saber que estos meses contigo han sido los más felices de mi vida. Me diste esperanza cuando pensé que no había ninguna. No hables como si fuera un adiós», dijo ella, pero su voz temblaba, porque ambos sentían que algo terrible se avecinaba. Pasaron esa noche juntos en la casa grande, haciendo el amor con una ternura que bordeaba la desesperación, memorizando cada toque, cada beso, como si pudiera ser el último. La mañana del 1 de junio amaneció nublada y opresiva, el aire pesado con humedad. Sofía se despertó sintiéndose mareada. Sus sueños habían estado llenos de sangre y rosas y voces gritando advertencias que no podía entender completamente. Pasaron el día en preparación silenciosa, ninguno de los dos comiendo mucho, ambos perdidos en sus propios pensamientos. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Xochitl llegó, apoyándose pesadamente en un bastón, su rostro grave. «El momento es la medianoche», dijo, «cuando el día de su muerte comienza. Yo estaré aquí para guiarlos, pero ustedes deben hacer el trabajo. Yo soy demasiado vieja, mi conexión con este mundo demasiado débil. Necesitan juventud, pasión, amor verdadero para contrarrestar lo que fue hecho». Cuando cayó la oscuridad, los tres se reunieron en el jardín de las rosas. Las flores brillaban en la oscuridad, pulsando con luz roja como sangre iluminada desde dentro. El aire estaba cargado con energía, haciendo que el vello de los brazos de Sofía se erizara. A medida que la medianoche se acercaba, las figuras comenzaron a aparecer. No solo Catalina ahora, sino todos los Mendoza muertos, toda familia atrapada por la maldición. Formaban un círculo alrededor de la fuente, sus rostros expresando emociones complejas, dolor, rabia, esperanza. Xochitl comenzó a cantar en zapoteco, su voz sorprendentemente fuerte para alguien tan frágil. Las palabras eran antiguas, anteriores al español, anteriores incluso a los aztecas, eran las palabras de la tierra misma.
Daniel tomó el cuchillo ceremonial, mirando a Sofía con ojos llenos de amor y miedo. «Juntos», dijo, «juntos», acordó ella. Ambos cortaron sus palmas, permitiendo que la sangre goteara sobre la tierra, sobre las raíces de las rosas. Y mientras lo hacían, palabras vinieron a Sofía, no de su propia mente, sino de algún lugar más profundo, más antiguo. «Liberamos lo que fue atado», dijo, su voz resonando extrañamente en el espacio cargado. «Perdonamos lo que fue transgredido. Renunciamos a posesión. Elegimos amor que libera, no amor que esclaviza». Daniel repitió las palabras, y a medida que lo hacía, las figuras espectrales comenzaron a cambiar. La rabia en sus rostros se suavizaba, reemplazada por algo como alivio. Pero Catalina no estaba lista para rendirse. Su forma se solidificó, haciéndose más real que ninguno de los otros. «¡No!», gritó. «¡Son míos! ¡Este jardín es mío! ¡No pueden llevárselo!». Sofía enfrentó al espectro sin retroceder. «No son tuyos, nunca lo fueron. Tu esposo te traicionó, sí, y eso fue cruel. Pero lo que hiciste en respuesta fue peor. Condenaste generaciones de inocentes. Eso termina ahora. ¿Y quién eres tú para juzgarme?». Catalina se movió más cerca, su rostro distorsionado por siglos de rabia. «Tú, que fuiste traicionada tan patéticamente, ¿crees que tu amor es diferente? ¿Crees que no te lastimará como todos los hombres lastiman?». Por un momento, Sofía sintió que la duda se filtraba. Pero luego miró a Daniel, vio la devoción en sus ojos y supo, este amor era diferente. Este amor había crecido no a pesar del dolor, sino a través de él, forjado en comprensión mutua y respeto. «Mi amor es diferente porque elijo que lo sea», dijo Sofía con firmeza. «Elijo confiar, elijo perdonar y elijo liberarte, Catalina, porque nadie merece estar atrapado por su propio odio durante siglos». Extendió su mano sangrante hacia el espectro. Daniel hizo lo mismo. Y mientras su sangre caía sobre las rosas, mientras pronunciaban palabras de perdón y liberación, algo cambió fundamentalmente en el jardín. Las rosas comenzaron a transformarse. El rojo sangre se desvanecía, reemplazado por rosas blancas, amarillas, rosadas, colores de vida, no de muerte. Las espinas caían, disolviéndose en polvo, y los espectros, uno por uno, comenzaron a desvanecer, no desapareciendo sino elevándose, sus formas haciéndose luz pura. Catalina fue la última en irse. Por un momento su rostro mostró confusión, luego comprensión y finalmente algo como gratitud. «Gracias», susurró, «por darme lo que nunca pude darme a mí misma, permiso para dejar ir». Y entonces ella también se fue, disolviéndose en 1.000.000 de partículas brillantes que subieron hacia el cielo nocturno. El silencio que siguió fue absoluto. Las voces habían cesado. El aire se sentía más ligero. Y las rosas, las malditas rosas de sangre, se habían transformado en un jardín ordinario, pero hermoso de flores en múltiples colores. Xochitl rió, un sonido de puro alivio. «Lo hicieron», dijo. «Después de 150 años, finalmente está roto». Sofía y Daniel se abrazaron, ambos temblando de agotamiento y alivio. Habían sobrevivido, habían ganado. Y ahora, finalmente, eran libres para construir un futuro sin sombras del pasado. Los meses siguientes fueron de sanación y reconstrucción. El jardín eterno, ya no el jardín de sangre, se convirtió en un proyecto comunitario. Con la maldición rota, los lugareños que habían evitado la propiedad durante generaciones ahora venían voluntariamente para ayudar con el mantenimiento y las mejoras. Se convirtió en un lugar de curación, no solo para la tierra, sino para las personas.
Matrimonios en crisis encontraban renovación caminando por los senderos. Niños enfermos se recuperaban jugando entre las flores. Ancianos encontraban paz sentándose junto a las fuentes restauradas. Sofía estableció su propio negocio de diseño de jardines con base en Oaxaca, especializándose en la restauración de espacios históricos con respeto por las tradiciones locales. Su trabajo con el Jardín Eterno le había traído reconocimiento nacional y pronto tenía más proyectos de los que podía manejar sola. Daniel decidió convertir la Casa Grande en un centro cultural, ofreciendo talleres sobre arquitectura colonial, historia local y técnicas tradicionales de jardinería. También estableció un programa de becas para jóvenes indígenas interesados en estudiar preservación histórica. Su experiencia en Europa le había dado perspectivas valiosas sobre cómo honrar el pasado mientras se construye el futuro. Se casaron en una ceremonia simple pero hermosa en el jardín transformado, exactamente un año después del ritual que había roto la maldición. Xochitl ofició la ceremonia usando tanto tradiciones católicas como zapotecas, bendiciendo su unión con humo de copal y pétalos de rosa blanca. Las mismas rosas que una vez habían sido símbolos de muerte, ahora eran símbolos de nuevo comienzo. «Que su amor sea como estas rosas», dijo Xochitl mientras esparcía los pétalos. «Que crezca en tierra fértil, que florezca bajo el sol y lluvia por igual, y que traiga belleza al mundo sin espinas que hieran». Entonces, sus primeros años de matrimonio fueron de ajuste y crecimiento. Aprendieron a balancear sus carreras individuales con su vida juntos, a navegar los desafíos normales de cualquier pareja, mientras también manejaban el peso de ser los guardianes de un lugar que había visto tanto dolor y había encontrado tanta sanación. Sofía quedó embarazada en su segundo aniversario. El embarazo transcurrió sin complicaciones y su hija, a quien nombraron Esperanza, sin ironía sino con genuino optimismo, nació durante la temporada de lluvia, cuando el jardín estaba en su máximo esplendor. «Ella va a crecer libre», dijo Daniel la primera noche, sosteniendo a su hija recién nacida mientras caminaban por el jardín bajo las estrellas. «No va a cargar con maldiciones o secretos familiares. Va a conocer la historia, pero no va a ser prisionera de ella». Esperanza creció efectivamente libre, una niña brillante y curiosa que trataba al jardín como su patio de juegos personal. Le encantaba ayudar a Sofía con las plantas, aprendiendo los nombres de las flores en español y zapoteco, entendiendo desde pequeña que había magia en hacer crecer cosas hermosas de la tierra. Cuando tenía 5 años, Esperanza les hizo una pregunta que los sorprendió. «¿Por qué hay una señora triste que viene al jardín de noche?» Sofía y Daniel intercambiaron miradas preocupadas. «¿Qué señora, mi amor?», preguntó Sofía suavemente. «La señora bonita con el vestido blanco. Viene y mira las rosas, pero no las toca. Solo sonríe y luego se va». Esperanza describió con la casualidad de la infancia algo que hizo que el corazón de sus padres se acelerara. Esa noche, después de acostar a Esperanza, Sofía y Daniel salieron al jardín. Y allí, bajo la luz de la luna, vieron una figura familiar. Catalina ya no era la entidad furiosa y vengativa del pasado. Era serena, luminosa, en paz. Cuando los vio, sonrió, una expresión de genuina gratitud y bendición. «Gracias», formó las palabras sin sonido, sus labios moviéndose silenciosamente. «Por darme la libertad que no pude darme a mí misma, por mostrarme cómo se ve el amor verdadero». Y luego se desvaneció, no con la violencia de antes, sino con la suavidad de una brisa nocturna. Entendieron que Catalina había regresado no para aferrarse, sino para despedirse apropiadamente, para bendecir el amor que había crecido donde una vez había plantado solo odio.
Era su forma de pedir perdón, demostrar que había aprendido, que había evolucionado más allá del dolor que la había definido durante tanto tiempo. Los años continuaron en relativa tranquilidad. El jardín eterno se convirtió en destino para turistas conscientes, académicos y parejas buscando inspiración. Sofía escribió un libro sobre la experiencia Jardín de Sangre, transformando dolor en belleza, que se convirtió en bestseller internacional y la estableció como experta en lo que ella llamó botánica emocional. Daniel expandió el centro cultural, añadiendo residencias para artistas, un museo de historia local y programas educativos para escuelas. El lugar que una vez había sido sinónimo de maldición, ahora era símbolo de esperanza y transformación. Cuando Esperanza tenía 10 años, nació su hermano, un niño al que nombraron Tomás, honrando la memoria del bisabuelo de Daniel, pero con la intención de que este Tomás escribiera una historia diferente. Era un bebé tranquilo que parecía hipnotizado por las rosas, extendiendo sus pequeñas manos hacia los pétalos con una fascinación que recordaba a sus padres su propia conexión con el lugar. ¿Creen que él también tendrá el don?, le preguntó Sofía a Daniel una tarde, observando a su hijo de 6 meses gorjear felizmente mientras yacía bajo un rosal. Si lo tiene, al menos sabrá cómo usarlo sabiamente, respondió Daniel. Tendrá padres que entienden el equilibrio entre respetar la magia y no ser consumido por ella. A medida que los niños crecían, Sofía y Daniel enfrentaron los desafíos normales de la paternidad. Berrinches, tareas escolares, primeras citas, decisiones sobre universidad. Pero también tuvieron la bendición única de criar a sus hijos en un lugar que había sido literalmente transformado por el amor, donde cada flor que florecía era testimonio del poder de elegir sanación sobre venganza. Esperanza demostró tener inclinaciones artísticas, creando pinturas hermosas del jardín que capturaban no solo su belleza visual, sino también su energía espiritual. Tomás fue más científico en su enfoque, estudiando botánica con la misma pasión que había llevado a Sofía a su carrera, pero con el entendimiento adicional de que las plantas eran seres con sus propias formas de conciencia. Cuando Esperanza cumplió 18 años, les anunció su decisión de estudiar psicología con especialización en terapia de jardín. Quería desarrollar programas que usaran espacios naturales para ayudar a personas que habían experimentado trauma. Vi lo que este lugar hizo por ustedes, explicó. Quiero crear más lugares como este, donde la gente pueda sanar. Tomás, a los 15 años, ya estaba trabajando en experimentos sobre comunicación entre plantas, usando tanto métodos científicos tradicionales como las técnicas intuitivas que había aprendido de sus padres. «Las rosas de aquí todavía recuerdan», les dijo una noche. «No la maldición, sino el amor que la reemplazó. Están enseñando a las otras plantas cómo mantener esa energía». Xochitl vivió hasta los 102 años, manteniéndose activa como consejera espiritual y guardiana de tradiciones hasta casi el final. Cuando murió pacíficamente en su sueño, la familia la enterró en una sección especial del jardín que habían designado para aquellos que habían contribuido a la sanación del lugar. Su tumba estaba marcada con un círculo de rosas blancas que florecían durante todo el año, sin importar la estación. En el 20º aniversario de su llegada al jardín, Sofía se encontró parada en el mismo lugar donde había visto las primeras rosas imposibles de sangre. Ahora tenía 48 años, su cabello mostrando hebras plateadas, su rostro marcado por líneas de risa más que de preocupación. Daniel, a los 55, había desarrollado la dignidad tranquila de un hombre que había encontrado su lugar en el mundo. «¿Alguna vez te arrepientes?», le preguntó,
La misma pregunta que él le había hecho tantos años atrás. «Ni un solo día», respondió ella, ecoando su respuesta de entonces. «Pero más que eso, estoy agradecida por el dolor que me trajo aquí, por las rosas que me enseñaron sobre transformación, por el amor que encontramos en medio de tanta oscuridad». Esa noche organizaron una celebración en el jardín. Amigos de toda la región vinieron a unirse a ellos, académicos que habían estudiado su trabajo, artistas que habían encontrado inspiración en el lugar, parejas que se habían casado allí, niños que habían crecido jugando entre las flores. Era una comunidad que había crecido alrededor del jardín, personas cuyas vidas habían sido tocadas por su historia de transformación. Sí, Esperanza, ahora una joven de 28 años con su propia práctica terapéutica exitosa, trajo a su nueva novia, una doctora que trabajaba con veteranos de guerra, ayudándolos a procesar trauma a través de horticultura. Tomás, a los 25, había completado su maestría en botánica y estaba desarrollando un programa de doctorado sobre la comunicación química entre plantas y su impacto en ecosistemas emocionales. ¿Ecosistemas emocionales? Había preguntado Daniel cuando Tomás le explicó su tesis. La idea de que los espacios naturales pueden absorber y transmitir estados emocionales humanos. Había respondido Tomás seriamente. Que lugares como este jardín literalmente mantienen memoria emocional en la estructura molecular del suelo, el agua, las plantas. Estoy tratando de probar científicamente lo que ustedes dos siempre han sabido intuitivamente. Durante la celebración, mientras música tradicional oaxaqueña llenaba el aire nocturno y niños corrían entre las rosas llevando luciérnagas en frascos, Sofía sintió una presencia familiar. No Catalina esta vez, sino algo más sutil, la sensación de aprobación, de bendición, de una comunidad de espíritus que habían encontrado paz en este lugar. «¿Lo sientes?», murmuró a Daniel. «Sí», respondió, su brazo alrededor de su cintura. «Todas las almas que este lugar ha sanado, no solo Catalina y los Mendoza, todos nosotros». Todas las personas que han encontrado algo aquí que no sabían que estaban buscando. Al final de la noche, cuando los últimos invitados se habían ido y habían limpiado, la familia se sentó junta en el centro del jardín. 4 generaciones ahora, Sofía y Daniel, sus hijos adultos, y la nueva nieta de 6 meses de Esperanza, durmiendo pacíficamente en los brazos de su madre. «¿Qué viene ahora?», preguntó Esperanza meciendo a su hija. «Lo que siempre ha venido», dijo Sofía. «Más amor, más crecimiento, más belleza creciendo de la tierra donde una vez hubo solo dolor. Ese es el ciclo, no de maldición, sino de bendición. Cada generación añade algo bueno, algo sanador. Y si alguna vez hay otro problema», añadió Tomás con una sonrisa, «tenemos las herramientas para manejarlo. Sabemos cómo transformar espinas en flores». Daniel rió. «Espero que no sea necesario. Prefiero que las próximas generaciones tengan problemas ordinarios, que estudiar, a quién amar, cómo criar a sus hijos, problemas humanos normales. Pero si hay magia involucrada», dijo Esperanza besando la frente de su hija, «al menos sabrán respetarla». Esa noche, después de que todos se habían ido a dormir, Sofía caminó sola por el jardín una última vez. Era algo que hacía regularmente, un ritual personal de gratitud y reflexión. Tocó las rosas, ya no temiendo espinas, sino saboreando la suavidad de los pétalos. Escuchó el murmullo del agua en las fuentes, el susurro del viento en las hojas, el canto nocturno de los grillos. En el centro del jardín, junto a la estatua de Catalina, que ahora mostraba una expresión de paz en lugar de agonía, Sofía se arrodilló y puso sus manos sobre la tierra. «Gracias»,
susurró, por enseñarme que el amor verdadero no posee sino que libera, por mostrarme que el dolor puede transformarse en belleza, por todo lo que he ganado al perder lo que pensé que quería. Una brisa suave movió las flores, y Sofía podría haber jurado que escuchó, muy suavemente, una voz diciendo: «Gracias a ti, por elegir el amor más difícil, el que sana en lugar del que hiere». Se quedó allí durante largo tiempo, sintiendo la conexión entre pasado y presente, entre dolor y sanación, entre lo que fue y lo que podía ser. Y cuando finalmente se levantó y caminó de regreso a la casa donde su familia dormía, sus pasos dejaban pequeñas marcas luminosas en el sendero. No magia en el sentido sobrenatural, sino la magia más profunda de una vida vivida con amor consciente, de un corazón que había elegido sanar en lugar de herir. El jardín de sangre había cumplido su transformación más completa. Ya no era un lugar donde la pasión florecía entre espinas y promesas rotas, sino un santuario donde el amor verdadero crecía sin restricciones, donde las promesas se mantenían a través de generaciones, donde la única sangre derramada era la que nutría nuevas flores, en lugar de alimentar viejas venganzas. Y en los años que siguieron, mientras el mundo cambiaba alrededor de ellos, nueva tecnología, nuevos desafíos, nuevas formas de dolor humano, el jardín permaneció como testimonio constante de una verdad simple pero poderosa, que el amor consciente, aplicado pacientemente durante tiempo suficiente, puede transformar cualquier oscuridad en luz, cualquier maldición en bendición, cualquier jardín de sangre en paraíso de esperanza. Las rosas siguieron floreciendo, generación tras generación, cada pétalo una promesa mantenida, cada espina suavizada, cada fragancia llevando no el aroma metálico de la sangre, sino el perfume dulce de la redención cumplida.